El año de 1818 es uno en que ocurren tres acontecimientos principales que se inscriben en el cada vez más apremiante proceso de la independencia del Perú. El primero es la última sublevación de José Gómez, personaje contradictorio y particular que ha tenido participación en 4 sublevaciones anteriores en su intento de tomar la fortaleza del Real Felipe. El segundo es el que concierne las intensas negociaciones entre el virrey Pezuela y los miembros del Tribunal del Consulado que detentan el poder económico en el desesperado intento de recomponer la debilitada economía del virreinato en el momento en que enfrenta su más terrible contingencia, la indetenible marcha de los ejércitos de las provincias de Buenos Aires hacia el Perú. El tercero, la publicación del texto Manifestación Histórica y Política de la Revolución de la América, texto atribuido a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, en el que expone 28 causas que, según el autor, justifican la insurgencia contra el régimen de gobierno español en América. Según el historiador Rómulo Cunio Vidal, nace José Gómez en 1782 en Tacna. Es hijo de Petronila de Alcántara Valderrama, hija del capitán Pedro José de Valderrama y Francisca Javiera de Palza. Según Cunio Vidal, no se conoce el grado de legitimidad de Gómez, porque el año que nace, su madre se casa con Pedro José Gil de Herrera, militar tacneño, de conocida familia ariqueña, que participa del levantamiento de Francisco Antonio de Sela en 1811. Es Gómez, inicialmente comerciante en la ciudad de Tacna. Según algunos historiadores, participó en el levantamiento de Francisco Antonio de Sela. En todo caso, no estuvo en la junta en que se decide la sublevación el 20 de junio de 1811, ya que existen documentos que prueban que estaba en La Paz ese mismo día. Lo que se sabe con certeza es que actúa, en algún momento, como emisario agente del general Belgrano y de la Junta de Buenos Aires. 2 años más tarde, José Gómez vuelve a aparecer, esta vez participando en el levantamiento de los hermanos Bayardel, conjuntamente con Manuel Calderón de la Barca y otros tacneños, asistiendo a la junta en que se decide la sublevación. Una vez capturado el pueblo de Tacna por las fuerzas rebeldes, Bayardel crea una compañía de cazadores, encargándole su comandancia a Gómez. Durante las acciones del levantamiento, José Gómez cumple con contener los desmanes que suelen producirse en acontecimientos de exaltación y desbordes semejantes. Capturados los oficiales españoles, Francisco Suero y Antonio Palacios son encarcelados en el cuartel de la ciudad. A los pocos días se han organizado las fuerzas que marcharán sobre Locumba y Enrique Bayardel, que comanda el movimiento, decide que no puede prescindir de ningún combatiente y, saliendo de Tacna, para evitar el peligro de que los prisioneros fuguen y adviertan a los realistas, ordena que los oficiales españoles sean pasados por las armas. Partido el improvisado ejército hacia Locumba, Gómez comete el acto que habrá de marcarlo e íntimamente atormentarlo por el resto de su vida. Al enterarse de la derrota de las fuerzas de Buenos Aires, conducidas por Belgrano, que venían en ayuda de Bayardel, Gómez subrepticiamente se separa del contingente patriota, cabalga de regreso a Tacna y libera a Suero y a Palacios de la cárcel, escondiéndolos en una casa vecina. Gómez logra que Suero le prometa que a cambio le darán un indulto por lo que ha hecho y pasa la noche atento a alguna comunicación que llegue de Bayardel. A la mañana siguiente, lleva a los fugitivos españoles a una hacienda distante de la ciudad, sugiriéndoles que escapen hacia Moquegua. Bayardel es derrotado en la batalla de Camiara y regresa en desbande a Tacna. Descubre la traición de Gómez y lo busca, decidido a matarlo. Lo encuentra escondido, le dispara, hiriéndolo, pero no mortalmente, y se lo lleva herido y preso al cuartel de Belgrano. Así termina la segunda participación de José Gómez en un levantamiento patriota. Todavía participará en otros 3, en lo que le queda de vida. La vida de Gómez es una vida bien, yo diría, aventurera, interesante y convulsa, ¿no? Porque desde su origen vamos a encontrar cosas contradictorias. Por ejemplo, no se sabe quién es el padre. La madre se casa con un señor que también está involucrado en estos procesos que están viviéndose en esos años de independencia, no de independencia, pero sí al menos de exigir a la corona española algunos cambios, algunas reformas, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que nace Gómez, de finales del siglo XIX, porque hasta 1792 nace Gómez, y a lo largo de toda su vida siempre estuvo involucrado en una serie de movimientos revolucionarios que hubieron en Lima, en Tacna, y en donde pudo haber, él siempre estuvo presente. Entonces yo creo que Gómez encarna
momento de la historia del Perú en la que se están produciendo grandes cambios. Y así como Gómez, van a haber otros, también, no solamente limeños, también criollos de provincias, que van a estar involucrados en diversos movimientos, porque son muchísimos los que todavía faltan estudiar. Los que conocemos son los más sonados, donde han habido juicios, pero también ha habido una serie de logias secretas que se reunían y generaron todo un movimiento que yo creo que debe haberse iniciado desde fines del 18 y comienzos del 19. El punto de partida historiográfico sería la revolución de Mateo Silva en 1809, que marca ya el inicio de un primer intento en la que un criollo en Lima se subleva, se levanta contra el orden establecido virreinal, y que bueno, él termina también siendo apresado, ¿no? Ahora, a él no lo ejecutan porque como fue el primero, y parece que intervienen algunas autoridades, no lo van a ejecutar. Sin embargo, yo creo que esto ya marca el inicio de una evidencia de que acá en Lima, en el Perú, estaba pasando algo y que era un reflejo de lo que estaba pasando en el resto del continente. En 1818, el gobierno del virrey Pezuela enfrenta una durísima realidad económica. Los diversos frentes de guerra, abiertos ante las sucesivas oleadas de invasión por parte de las fuerzas de Buenos Aires, así como un serio proceso de desabastecimiento por la pérdida de Chile, unido a la desastrosa administración del restaurado Fernando VII en España, han colocado el virreinato del Perú al borde del colapso. Por el lado de la economía, en 1818 ya hay una crisis galopante, ¿no? O sea, un desabastecimiento de productos, no hay manera de que la circulación del comercio sea fluida como antes, ¿no? Porque los mares son inseguros, ¿no? Y considerando que la capital pues da lo que vendría a ser el puerto del Callao, que antes era el centro del comercio y el centro del comercio poderoso en Sudamérica, pues está prácticamente entre la espada y la pared. No vienen refuerzos desde la península, ¿no? El norte también está convulsionado, ¿no? Entonces, obviamente, lo que se grafica en el 18 es un gran desabastecimiento. Y el tema es que ya es una crisis económica que viene desde los últimos tiempos del virrey Abascal. Resulta indispensable financiar las operaciones que impidan la caída del Perú en manos rebeldes y, de manera imperiosa, mantener activos a los ejércitos necesarios para enfrentar la inminente invasión desde el sur por las fuerzas comandadas por José de San Martín. En su memoria de gobierno, escribe Pezuela el 21 de abril de 1818, de una conversación que tiene con el comandante del apostadero de Madrina. Le impuse el inminente riesgo que corría el virreinato del Perú y, en consecuencia, de toda la América meridional, si no se ganaban horas en aprestar estas fuerzas marinas para asegurar el bloqueo de Valparaíso e impedir una expedición que los enemigos debían disponer según el orden de las cosas contra las costas de Arequipa indefensa. Sobre la situación económica, dice Pezuela en la misma memoria: este solo preparativo, absolutamente necesario, costaba una porción de plata que ni el erario tiene ni prontos arbitrios de sacarlo. El consulado está sin entradas y con muchos empeños, y estos habitantes cansados de contribuciones y demasiado afectos a conservar su plata por el poco crédito del dicho erario. La única solución que Pezuela encuentra es abrir el Perú al comercio con otras potencias, y entre ellas, principalmente con Inglaterra. Confía que así se pueda abastecer el desabastecido país y pueda tenerse ingreso de dinero. La propuesta desata una enconada polémica entre dos facciones de los miembros del Tribunal del Consulado, la institución que agrupa a los principales comerciantes del virreinato. Cuando Pezuela, de todas maneras, va a tratar de aplicar el libre comercio, se van a generar los descontentos con el virrey, se va a generar la incertidumbre, ¿no? Y también se va a generar hasta cierto punto una inclinación hacia una alternativa que no sea necesariamente la que represente el virrey Pezuela. Paralelamente, ¿no? José de San Martín está ya
encaminándose, ¿no? Lord Cochrane, por ejemplo, está preparándose para su incursión en el mar Pacífico, y entonces obviamente las cosas se van a ir complicando. La corona española no ve con buenos ojos el libre comercio, y aquí se da otra realidad, y es que España está bastante, la mirada que tiene España es la mirada muy distante de lo que vendría a ser la realidad peruana. Y según la historiografía, pues el libre comercio era la única alternativa. Una facción consideraba que había contribuido significativamente al esfuerzo de guerra, pero que su aporte había sido mal utilizado, y ahora se les pedía que perdieran el comercio monopólico del que disponían, lo que afectaría aún más su situación económica. La otra facción, que había sido la que había protestado constantemente contra las reformas borbónicas que habían restringido las libertades de los comerciantes limeños y casi destruido su economía, no se oponían a la propuesta de libre comercio. Las facciones estaban representadas por un lado por los llamados 5 gremios mayores de Madrid y por la Real Compañía de Filipinas por el otro. La polémica, que se dio sin cuartel entre los dos grupos, constituidos por las más ricas familias del virreinato, ocupó la mayor parte del año de 1818. El debate de la revolucionaria propuesta de abrir el comercio a extranjeros se dio en la Junta de Tribunales y en la Junta Extraordinaria de Arbitrios de la Administración Virreinal. Los miembros de esta última junta fueron 6 acaudalados miembros de la élite comercial de Lima: José de Irigoyen, Eduardo José de Arrezcurrenaga, Ignacio Mier, Antonio Álvarez del Villar, José de Arismendi y el conde de Villar de Fuente. Uno de los principales problemas que enfrentan es el cuantioso contrabando que ingresa por todos los puntos de la costa peruana. En 1814, Gómez, que ha sido liberado por Belgrano, está de nuevo en Tacna, conjurando nuevamente, y participa en el plan para asaltar el cuartel de la ciudad el 24 de octubre de ese año. Plan que es develado, y Gómez es encarcelado en Arica. Ahí, desde la cárcel, intenta un nuevo levantamiento en octubre de 1815, que es igualmente desarticulado. Una prontitud tan empedernida en propiciar levantamientos llevan a una autoridad militar española, José de la Nao, a describirlo como uno de los reos presentes que tienen una cooperación activa en el delito y que contra él obran las pruebas más urgentes de que es uno de los principales motores de todos aquellos proyectos subversivos. Es condenado a muerte, pero se salva de sufrir la condena por un indulto concedido el 24 de enero de 1817. Indulto que no lo libra de la condena de ser enviado a España prisionero, y es encarcelado en el presidio de Lima. Esperando por el barco que ha de llevarlo a Europa, Gómez planea su fuga de la Real Cárcel de la Corte. En 1818, aparece publicado en Buenos Aires un texto que resultará importante en el cada vez más agudo fermento de las ideas revolucionarias por la independencia. El libro causa inmediata conmoción en todos los sectores. En su introducción, el autor, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, declara: «Fatigado de sufrir tanto la tiranía, temo a cada instante que tomo la pluma, que ya es el último de mi existencia». El texto, escrito en Lima en 1816, consigna 28 causas que sustentan el impulso de la Revolución Americana contra España. Evidentemente, la primera es la pobreza de los americanos, frente a lo que consideran el despojo sistemático de recursos por parte de la metrópoli. La segunda, un resentimiento profundo, producido en los americanos por el constante maltrato y ofensa que los españoles les propinan. Resentimiento que ha resultado en una permanente y acre discordia. La tercera es la imposibilidad de un comercio libre que les garantice a los americanos una mejor condición de vida y contra lo que atenta el monopolio español. La acumulación de las 28 causas resulta poderoso argumento en el final convencimiento de muchos peruanos por el objetivo de la independencia absoluta del poder español. El manifiesto en sí es un alegato muy claro acerca de cómo los criollos peruanos deben actuar en estas circunstancias.
no se trata de una llamada a todos los peruanos. Recuerden que estamos hablando de los tiempos de una insurrección bastante grande y además sangrienta, ¿no?, en el sur. Entonces, uno de los grandes problemas es quién debe liderar la separación. Aquí Ribagüero es bastante claro, es una llamada a los criollos de todo el Perú a fin de alistarse para unas acciones venideras. Sustenta en 28 puntos por qué razones se debe separar el Perú. Y creo que la dirección más clara es en ese rompimiento del pacto. Éramos una monarquía constitucional gracias a la Constitución de Cádiz y el rey ha infringido estas condiciones. Por eso, una por una, se refieren precisamente a los abusos que se están cometiendo. El principal de ellos es haber anulado las condiciones anteriores, pero lo que se reclama es acciones precisamente porque no se puede seguir permitiendo, dice, que los españoles sigan copando los cargos administrativos y políticos en el Virreinato del Perú. En diciembre de 1817, José Gómez es internado en las casamatas del Real Felipe, uniéndose a los presos que allí estaban por razones parecidas a la suya, haber participado en intentonas de sublevación fracasadas. Gómez había sido enviado ahí por un intento de fuga de la cárcel de la Corte de Lima que había realizado meses antes. Entre los compañeros de prisión en el Real Felipe se encontraban Casimiro Espejo, Nicolás Alcázar y el moqueguano Carlos Abarburú. Con ellos y con otros sediciosos contactados en Lima y en el Callao, Gómez comenzó a conjurar una vez más, contando con la complicidad de algunos oficiales del Ejército Real, detenidos también en la fortaleza. El plan consistía en que algunos de esos oficiales les abrirían dos de las puertas de la fortaleza, la principal y la llamada del perdón, a dos grupos de conjurados, mientras otro liberaba a los prisioneros de sus grilletes y celdas. Los presos, que pasan largos periodos en una cárcel, establecen una cierta intimidad con sus guardianes, y de esa intimidad habían sido convencidos algunos de ellos de participar en la conjura. En abril de 1818, Gómez es declarado enfermo por el cirujano de la fortaleza y es trasladado al hospital de Bellavista, en donde tiene mayor libertad de recibir visitas, entre ellas la de su primo Sabarburú, con quien elabora el plan de insurrección. Los objetivos del levantamiento son ambiciosos: tomar la fortaleza del Real Felipe con la ayuda de subalternos del ejército español y de oficiales detenidos ahí, apoderarse de la fragata Venganza, surte en el Callao, y en control del puerto permitir el desembarco de las fuerzas de Lord Cochrane. Con una comunicación falsa, convocar al virrey al puerto, capturarlo, obligarlo a abdicar y desde ahí hackear las posiciones de la capital. La noche del 19 de mayo, Gómez pone en ejecución el plan que ha venido elaborando por meses y para el cual ha contado con la ayuda de varios de sus colaboradores más cercanos, de escapar del hospital donde está recluido para ser él mismo el que conduzca la sublevación y estar presente en el ataque a la fortaleza del Real Felipe. Esa noche de mayo, logra narcotizar a su guardián, invitándole pisco con láudano, el poderoso somnífero que algún conjurado introdució al hospital para tal propósito. Es significativo señalar que en la sublevación de Gómez participan panaderos, zapateros y tabaqueros, así como blancos, mestizos y mulatos. Es la primera sublevación que no es encabezada por miembros de la élite criolla, sino por miembros de muy diversas extracciones étnicas y de clase. Una vez libre, Gómez se dirige al galope en una cabalgadura a Lima y se refugia en la casa Huerta de Presa, en la calle Malambo, arrendada por el tabaquero José María Pagador. Escribe cartas dirigidas a San Martín, comunicándole sus planes,
otras dirigidas a los oficiales presos en la fortaleza, poniéndolos al día sobre los preparativos, y unas más buscando convencer a otros conocidos de que se unan al movimiento. En junio se reúnen en la casa de Pagador los dirigentes de la insurrección, cuyo objetivo central es apoderarse de la fortaleza del Real Felipe, que resultaría después inexpugnable frente al intento de retomar el castillo por las fuerzas españolas. Se fija la fecha de la acción para el 21 de julio de 1818. En ese mismo mes de julio, lo que parecía imposible solo meses antes ha sucedido. Se han dado conversaciones entre Pezuela y el comandante de la Marina Británica de abrir el puerto del Callao al libre comercio por 2 años. Dice Pezuela en su memoria del 24 de julio de 1818. Tuve junta general de tribunales en que manifesté que la comisión que ésta acordó nombrar para buscar arbitrios con que cubrir las necesidades manifestadas por mí el 4 de mayo no había encontrado al cabo de 3 meses de continuas meditaciones arbitrio alguno para sacar mensualmente 257.000 pesos y, en consecuencia, proponía la libertad de comercio con los ingleses. El consulado se opone y decide entregar al virrey $500.000 de pesos esa misma noche para cubrir con 100.000 pesos los gastos por varios meses. Pezuela responde que no es suficiente. En ese invierno de 1818, ya barcos de los Estados Unidos estaban desembarcando trigo para una ciudad en la que escasea el pan. La indignación de Pezuela por la negativa de los comerciantes de Lima de entregar más dineros para la defensa del virreinato lo lleva a tomar medidas cada vez más radicales. El Callao estará abierto a recibir mercadería de barcos extranjeros, consignada a cualquiera de los miembros del Consulado de Lima. A pesar de ello, los miembros del Tribunal del Consulado se reúnen para impedir a toda costa que pueda abrirse el mercado del Virreinato del Perú al libre comercio, y cuentan con el respaldo del prestigioso jurisconsulto Manuel Lorenzo de Vidaurre, quien sostiene que solo los soberanos pueden regular el comercio y que ello no está en la potestad de los virreyes de hacerlo. Esta coyuntura, a la larga, ¿a qué lleva, no? A dar una serie de medidas, ¿no? Tomadas de forma circunstancial, que no responden a un plan, yo creo, para 1818, y es justamente cuando se decreta un libre comercio prácticamente total que va a beneficiar a Inglaterra, con perjuicio ya no solamente de los productores, sino también de los comerciantes del tribunal, ¿no? Y con perjuicio también, por supuesto, de todos los profesionales y todos los criollos que ya sentían al Perú como su patria, ¿no? Que sentían al Perú como su patria, que sentían amor por el Perú, como se dice claramente en el Mercurio peruano, ¿no? Reunidos el 21 de julio, los casi 40 conjurados se trasladan al Callao. Un grupo liderado por Gómez silenciosamente se aproxima a la imponente fortificación y se coloca frente a la puerta del Socorro con las armas en la mano, esperando que sus cómplices dentro liberen a los prisioneros y les abran las puertas. Pero uno de los conjurados, Bernardino Escobar, ha traicionado a los sublevados y comunica detalles del plan a las autoridades del Real Felipe, que rápidamente activan las medidas para neutralizar la sublevación. Pezuela mismo está informado del hecho, según escribe en su memoria de gobierno. A medianoche recibí un parte del teniente gobernador de la plaza del Callao, avisándome que se hallaba sobre las armas, con la tropa que de número había quedado en esa plaza. De resultas de haberle anunciado a don Bernardino Escobar que le iban a atacar y tomar por sorpresa una porción de hombres gobernados por un mercachifle llamado Espejo. Tuvo el atrevimiento de llegar con su gente armada hasta el mismo puente levadizo de la puerta principal de la dicha plaza. Los sublevados esperan ansiosos la apertura de las puertas, cuando corre el grito de que han sido traicionados. Con varios de los dirigentes de la revuelta, Gómez logra fugar y, regresando a Lima, busca refugio en la casa de su hermana, Narcisa Gómez, en la calle Jesús María, pero es vendido por su primo, Juan Vizcarra, y es capturado por la Guardia Española. Los demás conjurados también son capturados, delatados por parientes y desleales amigos. Gómez, Espejo y Alcázar son trasladados nuevamente a la fortaleza del Real Felipe y, tras juicio sumario, son ejecutados el 2 de enero de 1819. Curiosamente, Pezuela, en su memoria de ese día, solo dice: sufrieron la pena de horca los reos Espejo y Alcázar, sentenciados por el Consejo de Guerra por el atentado de atacar la plaza del Callao el 21 de julio por la noche. Llamado por su perseverancia rebelde el empecinado,
José Gómez es claro representante de los muchos peruanos que intentaron, a veces contra todas las posibilidades, de contribuir, aún entregando la vida, con el proceso iniciado y indetenible de la independencia del Perú.